Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedo. Buenos días, amados hermanos. El día de hoy vamos a dar inicio a este culto. Damos la bienvenida a nuestros hermanitos que nos ven por las redes sociales, Facebook o YouTube. Un saludo y una bendición de parte de Dios Padre. El día de hoy, el pastor tuvo que salir a un culto unido allí en la ciudad de Irapuato, o León es Irapuato. Entonces, pues le mandamos un saludo desde aquí, un abrazo y una bendición de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con una oración de bienvenida. Padre, te damos gracias por el día de hoy, por habernos permitido llegar hasta aquí sanos y salvos. Te pedimos, Padre, dentro de tu infinita misericordia, que cuides, bendigas el camino de nuestros hermanitos que están allá, que los traigas con bien a casa y que les permitas el entendimiento, así como a nosotros, de aprender lo que tienen que aprender, y así lo mismo el día de hoy a nosotros. Concédenos el entendimiento, permítenos el discernimiento, el tener conciencia de lo que vamos a recibir, de la semilla que vamos a recibir el día de hoy, que es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues mis queridos hermanos, el título de esta prédica es Obediencia o Consecuencia. Ese es el título de la palabra que tenemos el día de hoy, o que Dios, por medio de un servidor que está aquí, por órdenes del pastor. El pastor me encargó que estuviera aquí y que les hablara hoy de la palabra de Dios. Y estoy aquí obedeciendo. La verdad es que pues los nervios
son los nervios, pero es más grande el deseo de servir a Dios y de obedecer a mi autoridad delegada, que es mi pastor. Él dice hace y yo lo tengo que hacer. Y esto es pues beneficioso para mí, beneficioso porque dentro de la obediencia, que es el tema de hoy, pues es parte de un crecimiento. El que sabe obedecer puede realizar muchas cosas. Así es que pues vamos a darle inicio. Nuestro texto en el día de hoy es Mateo 25:1, del 1 al 12, que les voy a leer en este momento. Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 sensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron las lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a donde lo venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. A mí me gusta mucho la historia, me fascina la palabra de Dios cuando hay relatos. Y algo que quería contarles es que en estos tiempos, en los tiempos que nos está relatando la palabra de Dios, que mismo Jesús nos da esta parábola de las 10 vírgenes, pues habla de una boda. Las bodas en los tiempos bíblicos las celebraban en la casa por lo regular del padre del novio. Durante la ceremonia se ponían 2 copas de vino. El novio tomaba una de las copas y se las daba a beber, le daba a beber a la novia como señal o pacto. El novio con este acto le daba a entender a la novia que estaba dispuesto a dar su sangre y su vida por ella. El novio se iba y construía la casa, iba a construir la casa donde iba a vivir la novia. Y solo cuando el padre daba el visto bueno de que la casa era digna para la novia, el novio regresaba por la novia. Cuando el novio volvía, tomaba la copa que había quedado pendiente, finalizando así el pacto matrimonial, que no era nada más un contrato, sino era un pacto de fidelidad. Así que el tiempo que tardaba el novio en regresar, pues era obviamente el tiempo de espera para la novia, ¿no? Era el mismo tiempo. Cuando regresaba el novio, venía acompañado de sus amigos, de un séquito de amigos que venían por la novia, y también pues, la novia tenía su séquito,
Entonces ellos acostumbraban a esperar, sabiendo que venía el esposo, acostumbraban a tomar lámparas o antorchas. Algunos dicen que antorchas, algunos dicen que lámparas, pero aquí Jesús nos narra en esto, o esta lectura, que eran lámparas. La espera a veces se hacía larga, tenían que estar constantemente cambiando el aceite, poniéndole aceite a la lámpara para que no se apagara. Dice la palabra, el reino de los cielos y las 10 vírgenes, esa es la parábola que nos menciona o nos relata Jesús. Dentro del reino de los cielos, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta parábola nos recuerda a las bodas del Cordero. Encontramos que en Cristo nosotros hemos sido reconciliados con el Padre. Por su sacrificio, su muerte, su resurrección, podemos acercarnos confiadamente al Padre. Ya no estamos en esa separación. Esta parábola nos recuerda también el por qué Dios decide que nadie se pierda, ¿no? Dios toma la decisión de que nadie se pierda, que todos tengan la misma oportunidad, que no haya acepción de personas para recibir la oportunidad de estar junto de Él. Por eso vino Jesús a pagar con su sangre nuestros pecados, por nuestros pecados. Para Dios, este es el plan que desde un inicio comienza a poner en marcha, ahora sí que desde el mismísimo comienzo. Y Él quiere que nosotros seamos su pueblo. Nos quiere a todos y cada uno de nosotros que seamos salvos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que nadie se pierda. Y Él quiere ser nuestro Dios, porque ese es el objetivo, que Dios viva como reinando, y nosotros seamos ese pueblo escogido. Las vírgenes que aquí son representadas, podemos tomarlas como ejemplo de los cristianos, o sea, nosotros los cristianos, los que hemos recibido el Evangelio, los que hemos recibido la palabra de Dios, los que nos hemos congregado, los que estamos aquí pendientes de lo que suceda, ¿no? Entonces, todos los que hemos recibido esa palabra, estamos contándonos como esas vírgenes, pero dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. O sea, no todos han aceptado la gracia, no todos los seres humanos desgraciadamente han aceptado la gracia que ofrece Cristo Jesús. No todos han aceptado el Evangelio, pero aún dentro del cristianismo hay 2 clases de cristianos. Jesús en esta parábola nos hace reflexionar acerca de esa diferencia. Primero veamos esto. Es triste que solamente 5, dice Jesús, que 5 son prudentes y 5, que sería una cantidad grande, 5 sean insensatos. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿será acaso la mitad de los que están dentro de esta iglesia? ¿Cuán es? Y si es así, pues esto nos lleva otra vez a preguntarnos, ¿de qué lado estamos? ¿De la prudencia o de la insensatez? ¿Qué tipo de vírgenes o qué tipo de cristianos somos? Esa es la pregunta. Segundo,
El prudente, según esta definición, es aquel que tiene una perspectiva que regula su comportamiento externo con inteligencia. A ver, otra vez. Esta definición la tomé de un diccionario bíblico y dice que el prudente es aquel que tiene una perspectiva que regula su comportamiento con inteligencia, su comportamiento externo. O sea, sus obras van de acuerdo a una decisión inteligente. El que tiene una fe y una obediencia sólida en Cristo, que demuestra su fidelidad en lo que hace, basada en las enseñanzas de Cristo, y en los tropiezos que le han servido para aprender y diferenciar lo que le aleja de Dios o lo que le acerca a Dios, porque para eso son las caídas, ¿no? Son los tropiezos, porque no se vive una vida, ya vengo, ya soy cristiano, ya me la llevo pianito, ya todo está bien, ya no hay enfermedades, ya no hay preocupaciones, ya no hay relaciones rotas. No, o sea, las cosas siguen igual. El único cambio está aquí adentro. Y ese cristiano que empieza a darse cuenta de lo que le aleja o lo que le acerca a Dios, pues decide buscar cada día una relación pues más estrecha y profunda con Él. Está al pendiente de lo que a Dios le agrada, y aparte pues decide hacerlo, ¿no? Porque no nada más es pensar, sino también es hacer, y todo esto lo hace por amor. Muchas veces nos ha hablado el pastor acerca del temor de Dios, que no es tenerle miedo a Dios, sino es un temor reverencial, porque Él es el Padre, Él es nuestro Padre, y por ese mismo amor, por eso mismo lo respetamos, por eso mismo respetamos sus mandamientos, por eso mismo respetamos sus órdenes, ¿no? El tercero, el insensato. Quería saber de qué significaba insensato en el original griego, y dice que está embotado en la comprensión, absurdo por estar desconectado de la realidad. En sí es un necio, y otras palabras un poquito más fuertes que vienen de parte de la descripción. Pero a mí me llamó la atención esta parte, embotado de la comprensión, que no entiende. Necio, dice la definición. Terco, necio, que actúa y toma decisiones tontas, que hace cosas absurdas por estar desconectado de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Podríamos preguntarnos, ¿no? La realidad, pues dices, es que el gobierno dice, el patrón dice, el mundo gira así de este modo o va de esta manera, pero la realidad de la vida espiritual es más real que lo que estamos viendo, tocando, oliendo, porque esta realidad es eterna y lo que estamos viviendo es pasajero, es fugaz, es nada más para un tiempo, el tiempo que Dios decida darnos a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces esta persona, este cristiano, el insensato, el que habiendo recibido enseñanzas y ejemplos de Cristo, no hace lo que debe hacer, actúa de una forma irresponsable sin tomar en cuenta las consecuencias de sus actos e insiste en creer que lo que está haciendo es lo correcto. No intenta creer en fe ni en obras. Inconsciente o conscientemente es desobediente a los mandamientos o a la obediencia de Cristo.
falto de entendimiento, no comprende lo delicado que es la salvación de su alma. No le interesa aprender o simple y sencillamente olvida fácilmente lo que aprende o lo que escucha acerca de Dios. Podríamos verlo, ¿no? Yo no quiero parecer ejemplo, porque yo también, cuando escuchaba, cuando oía, sí, no, qué bonito, que Dios dice, Dios hizo, Dios, los milagros, salía y se iba. Ahora que estaba preparando esto, veía cuánta falta de interés tenía yo, porque no es otra cosa que la falta de interés, porque si me hubiera interesado, me hubiera preocupado por aprender, por tener esa palabra dentro del corazón, hacer crecer esa fe que yo decía tener. O sea, podía decirse que esta insensatez es un estancamiento espiritual. Ahí nada más, de ahí no pasa. Revolcándose otra vez en el mismo lodazal, dándole vueltas como pollito en rosticería, ¿no? Dice la palabra: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas justamente con sus lámparas. El aceite de oliva en los tiempos bíblicos tenía que pasar por un proceso de extracción. Se tomaban las aceitunas, se ponían le llamaban lagar, un recipiente, un tonel, no me imagino, y las pisaban o las prensaban de alguna manera, y de ahí extraían una pasta. Bueno, quedaba el huesito aparte y la pasta de la aceituna. Y esta pasta era prensada, y al prensarse salía el aceite, salía ese aceite. El primer aceite, pues es el de mejor calidad, es el de mejor, su contenido es más puro, y ese aceite era ofrecido a Dios, se ofrendaba a Dios ese aceite. Ya después se hacían otras prensadas, pero ya se iba degradando la calidad del aceite y se usaba en otros usos para encender las lámparas, para cocina, etcétera. O sea, diferentes usos. Dentro del significado de esta parábola, el aceite es prensado, es machacado, pasado por pruebas, por dificultad, que viene siendo un ejemplo de una vida espiritual, la vida del cristiano. Pero esa vida espiritual, pues no se puede vivir si no se tiene fe. Y entonces pues, se necesita la fe, se necesita esa lámpara que viene a ser, a representar la fe. Así que todo el cristiano que ha declarado o que se ha convertido, pues tenemos una lamparita, una lámpara, pero esa lámpara, llamada fe, se debe tener en cuenta que pues no enciende, no da luz, si no tiene el aceite. Antes las lamparitas ponía aceitito, una mechita y se encendía y daba la luz. Entonces, una lámpara no puede ir sin su aceite. Asimismo, la fe no puede estar únicamente así, sin una vida espiritual. Y esta vida espiritual es producto de las obras
por la fe, las obras de fe. Dice que la fe es producto de un don que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros fe en medida al propósito que tiene Él para cada uno de nosotros, para que uno desarrolle lo que Dios quiere que nosotros hagamos por medio de esa fe. Dice en Hebreos 11:1 que la fe representa la seguridad de la existencia de Dios. O sea, dice que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve es Dios, es espíritu, no podemos verlo, pero de ahí viene la certeza o la seguridad de que Dios existe. En la existencia de Dios es donde basamos nuestra fe. Y lo que esperamos, ¿qué es lo que esperamos? Su promesa, la vida eterna, ¿no? El estar junto de Él, el vivir con Él, el que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Así es que es necesario practicar y fortalecer esa fe, porque la fe no por sí sola, pues ahí está, creo en Dios y ya creí en Dios, ya estoy parado, ya creo en Dios, vengo y me siento a la silla, creo en Dios, sí, ya. Entonces, como ya creo en Dios, ya soy cristiano, ya todo está bien. No. La fe se tiene que practicarse, se tiene que llevar dice fortalecer, es como entrar en un gimnasio. Para que el músculo se fortalezca, para que la fe fortalezca, tiene que haber obras. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo es una vida espiritual, no? ¿Acaso por el amor a Dios debemos obedecer sus mandamientos? ¿Será eso? Obedecer sus mandamientos para poder tener una vida de santidad, una vida justa, una vida espiritual. ¿Qué es una vida espiritual, no? ¿Qué pasa? Dice, ¿acaso por el amor de Dios debemos obedecer sus mandamientos? Veamos qué nos dice la palabra al respecto en Juan 14:23. Si me hace favor, mi hermanito. Juan 14:23. Vamos a dejar que la misma palabra nos dé la respuesta. Dice, y respondió Jesús y él dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, ¿es necesario guardar los mandamientos? La respuesta es sí, es necesario guardar. ¿Por qué? Porque en esto demostramos el amor a Cristo. Y dice que hay una promesa que Él vendrá junto con el Padre y morará con nosotros, hará morada en nosotros. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el cristiano que aún tiene reservas en cuanto a la obediencia a Cristo, o del que oye la prédica, sale, se le olvida, del que el domingo está presente pero de una mente dispersa, o del que solo cumple un requisito, o del que solo insiste en buscar a Dios cuando tiene un problema? ¿Este comportamiento no será insensato? Ahora veamos el siguiente versículo, si me hace favor. Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras, para empezar. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, es necesario la obediencia por amor a Dios, o van de la mano. Una forma insensata es, dice, no guardar su palabra, no guardar.
No, fíjense que hay una palabra en hebreo que muchos hemos escuchado, que es escucha. Escucha Israel, le dice Dios al pueblo de Israel. Y Jesús nos dice, el que tenga oídos, que escuche. Dentro del contexto de la palabra o de la raíz de la palabra, la palabra escucha no solamente significa oír, oye, porque qué padre agarra y le dice a su hijo, hijo, lávate las manos, por ejemplo. Y el niño lo oye y ya. No pasa nada. El padre le diría eso al hijo para que el hijo nada más se quedara parado o siguiera haciendo lo que está haciendo y ya. No. Sino el padre le dice al hijo, lávate las manos para que el hijo vaya y se lave las manos. Entonces, cuando Dios nos dice escucha, es que nos dice obedece. Es la misma, tiene la connotación escucha y obedece. Por eso dice Jesús, el que escucha mis palabras. No es nada más el que, ya yo oí la palabra de Dios, ya me voy de la iglesia, ya salgo de la iglesia, y ya no pasa nada. No, es haz lo que has escuchado. O sea, obedece, ese es. Me sigue diciendo, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Quién no ha esperado, no? Toda espera es una prueba de paciencia, pero la pregunta es, ¿por qué tarda tanto el esposo? ¿Será que nos quiere hacer que caigamos o qué? ¿Cuál será el problema? Dios nos muestra en su infinita paciencia, esperando que todos se arrepientan, está esperando que todos decidan vivir la obediencia, y esa no es tardanza, ¿no? Según nos dice Pedro, en 2 de Pedro 3:9, Dios no se tarda, Dios escucha nuestras oraciones, Dios está al pendiente de nosotros. Algunas veces hemos pensado que Dios no nos quiere hablar, no nos quiere ver, no nos escucha, no nos atiende. Pero Él sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Imagínense que diga Dios, dentro de 5 meses quiero a todos arrepentidos. Y algunos no han escuchado el mensaje, algunos no lo oyeron, algunos no entendieron lo que quería decir. Y se cumplen los 5 meses, llega Dios y todos quedan destituidos. Imagínense. Entonces, la paciencia de Dios es tan grande que está esperando que todos nos arrepintamos, que los 5 que ya están conscientes de obedecer, de esos no hay problema. El problema está con los otros 5 que no han querido vivir en esa obediencia a Cristo. Y Él está esperando esa parte. ¿Cuántas veces se han pasado situaciones difíciles, situaciones económicas, de trabajo? Al ver esta parte, pues hay un reflejo, ¿no? Porque ¿quién no ha pasado por esa etapa de quedarse sin trabajo? De andar buscando trabajo, de encontrar las puertas cerradas, no hay vacantes, nosotros le llamamos, no, usted es una persona excelente, ya nada más espere que se desocupe una plaza, o simple y sencillamente, no, el rechazo, ¿no? Porque hay gente fea, hay de todos, hay hermanitos que tienen un puesto en RH y lo tratan a uno mal, ¿no?
y uno con la necesidad, herido, y pues se siente esa impotencia de ni siquiera poder reclamar para no tener problemas y queda con la esperanza de me llamarán mañana. Y el caso es que no sucede, ¿no? ¿Cuántos problemas en las enfermedades? La falta de dinero para comprar medicamentos, la falta de, si es necesaria hospitalización, a dónde ir. El que tiene seguro, bueno, pero los que no. Los que viven solos, jóvenes, mujeres, hombres y mujeres y ancianos que viven solos, o que han pasado por una etapa de vivir solos. Pues al estar enfermos, ¿quién te lleva un vaso de agua? ¿Quién te lleva un mejoral? ¿Quién te lleva un plato de sopa, no? Y tirado en cama es difícil, es duro. Esas son situaciones difíciles. ¿Quién no ha pasado por una relación rota? Desde joven, ¿no? Que me dejó la novia, ya me cortó la novia, o ya se fue con otro, o los matrimonios que se disuelven, los divorcios, etcétera. No nos vamos a meter en eso, ¿no? Pero sino en el problema que se sufre, que se lleva, cuando se pasa por ese tipo de situaciones. Ahora, ¿qué me dicen de las situaciones de una adicción? Por ejemplo, cuando hay dentro de la familia un hijo, un hermano, un padre, la madre o una hija dentro de un problema de adicción, ya sea de alcoholismo, drogadicción, bulimia, neurosis, depresión, todos esos tipos de problemas, ¿no? Que ahogan y que pareciera que no hay solución. Como les mencionaba, que parece que Dios se tarda en escuchar nuestra súplica. ¿Cuál es la actitud del que sabe que su fe está siendo probada o de que ha sido probada? ¿Cuál sería esa actitud? Ahora en la etapa de que pasamos del COVID, situaciones muy difíciles, muy difíciles. ¿Cuál era la actitud del que estaba esperando en Cristo o creyó en Cristo y estaba rogándole a Dios que pasara esa situación, que llegó a la enfermedad y que tuvo que ir al hospital y que tuvo que ver tantas cosas dentro del hospital, cómo entraban unos y otros al otro día ya no amanecían? La desesperación, los gritos, el llanto, la impotencia de querer ver a un familiar y no poder, ¿no? ¿Por qué se tarda el esposo, no? ¿Cuál es la actitud que debemos tener de los que decimos tener fe, ¿no? Esperar a que Dios se manifieste, a que Dios haga su voluntad, de que Dios cumpla su promesa o su propósito en nosotros, porque a lo mejor el propósito de algunas personas es nada más nacer, darle luz, esperanza a alguien y después a veces uno no comprende los planes de Dios, las intenciones de Dios, los propósitos de Dios. Pero lo que sí podemos entender el día de hoy es que Dios espera encontrar esas 10 vírgenes fieles que estén velando, que lo estén esperando, llenas de espíritu, porque espera encontrar una iglesia con vida, preparada, despierta, una novia que tenga fruto, una iglesia que esté activa, porque viene por la novia, el novio viene por la novia. ¿Cómo la iré a encontrar? O sea,
¿cómo nos irá a encontrar? Ese es un punto en el cual hay que reflexionar. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ay, mis hermanos, los últimos tiempos están más cerca de lo que pensamos. Cada vez los tiempos finales están más y más y más cerca, se desarrollan con más rapidez. Dice en Apocalipsis que los tiempos, Dios dio la revelación de los tiempos que han de venir, pero estos tiempos no se refieren en medida de tiempo. Cronos, la palabra de pronto no se refiere a tiempo, sino se refiere a velocidad. Se están desarrollando, en los 80s, los teléfonos celulares eran casi inexistentes. El que tenía un celular era para fantochear, ¿no? Que no tuviera crédito. Y después, ¿cómo se ha ido la tecnología hasta el día de hoy? Que ya pueden haber videollamadas, que ya ya hasta se pueden editar videos de una sola fotografía. O sea, estamos súper comunicados y cada vez la tecnología se va desarrollando de tal manera que de un año a otro ya es obsoleta, completamente obsoleta. Hay más cosas y más cosas, por lo tanto avances médicos como también avances armamentistas, ¿no? Todo avanza por medio de la tecnología. Los tiempos están cerca, hermanos, y esta es una llamada de atención. Dice la palabra que se escuchó un clamor. El clamor es ese grito vehemente, fuerte, dirigido hacia una multitud. Ese mismo clamor es el que escuchamos todos los domingos en las prédicas. Es el esfuerzo del pastor que predica en la iglesia. Ese clamor lo escuchamos cada vez que nos hablan del evangelio, cada vez que leemos la palabra de Dios. Ahí está ese clamor con esa advertencia: despierta. Despierta ya del letargo, de esa zona de comunidad, de comodidad, de esa zona de confort donde nos encontramos. Abre los ojos, date cuenta de lo que haces, de las decisiones que tomas, del riesgo espiritual que se está al estar simplemente acomodado. Vengo los domingos, salgo los domingos, vengo los domingos, al fin que no hay problema. Y el llamado del pastor, cuando dice el pastor: vengan a hacer oración, únanse, vamos a orar por la nación, vamos a orar por nuestras familias, vamos a orar por nuestros hijos, vamos a orar por nuestra economía, vamos a orar por nuestra colonia, por nuestro país, por nuestro gobierno, por nuestros gobernantes. Vamos a orar por la naturaleza, vamos a orar por los océanos, por el cambio climático, vamos a orar por los animalitos para que Dios los restaure. Únanse, vamos a reunirnos a orar. Cada quien tiene la respuesta del clamor que se le hizo. Está preparando su lámpara, está agarrando su aceite junto con su lámpara, o simple y sencillamente agarra su fe y dice: yo tengo fe. Porque cuando el pastor llama, es para que las ovejas se unan, no para que las ovejas hagan cada quien lo que quieran hacer, y la manera que lo quieran hacer, y donde lo quieran hacer, y cuando lo quieran hacer. Esa es una iglesia dividida. Esa no es una iglesia en acción, en obra, despierta. Por eso aquí el clamor dice: despierten,
Por eso es el llamado, despierta, es el llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, ya despierta, porque ya voy a llegar, ya voy hacia ti y te quiero encontrar viva, no muerta como Sardis, la iglesia que se menciona en Apocalipsis. Dice, abre tus ojos, date cuenta de lo que haces, de las decisiones que tomas, de ese riesgo espiritual al estar acomodado en el mundo, porque estar acomodado en el mundo pues es bien placentero, ¿no? Es estar en una vida de egoísmo, querer un cambio y seguir haciendo lo mismo, pues es la misma locura. Es una actitud infantil, querer una transformación y no obedecer, no acudir al llamado del pastor, no acudir al llamado de Cristo, ¿no? Vivir acomodado en el mundo, prefiero el trabajo, prefiero no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para estar, congregarme, porque estoy muy cansado, es el único día que descanso, el único día que tengo para ir, porque mañana tengo que trabajar, ¿no? Es creíble y puede ser cierto, o sea, que estemos agotados de una semana llena de preocupaciones, ocupaciones y de trabajo físico y trabajo mental, los que trabajan en oficinas, ¿no? De que el día domingo lo que no queremos hacer es hacer nada, ¿no? Pero también hay un mandamiento, ¿no? Hay un mandamiento que dice, descansa el séptimo día. El séptimo día es para mí, el séptimo día es para que me lo dediques, el séptimo día es para que tengas comunión conmigo, para que te retroalimentes de la palabra que yo te voy a dar por medio de los pastores, por medio de las personas que nos van guiando espiritualmente. Pero a veces preferimos otras cosas. Hay veces, mis hermanos, no es terapia ni no es nada de eso, sino simple y sencillamente. Bueno, aquí desde el Face lo veo. Si realmente se viera una prédica, estar atento en el Face, en el YouTube, sin que nadie moleste, sin tener distracciones y sobre todo poniendo atención, que es la base, porque aunque haya ruido, el que pone atención se concentra y ahí está, ¿no? Pero esa es la pregunta. Cuando veo una prédica, realmente me concentro y estoy pendiente de recibir la semilla que ese día me está dando Dios por medio del pastor. Cada quien que responda, ¿no? Y que se diga a sí mismo lo que con honestidad lo que está pasando. Es tiempo de tomar esa lámpara, de dejar que alumbre, de dejar que lleve tu fe, que tu fe sea luz del Evangelio de Cristo. Dice la palabra que las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas en ese momento, las revisaron, porque ya venía el novio, ya todo ya era imagínense, ¿no? Ya viene el novio, estén atentas, alerta, y todas, porque se habían dormido, agarraron su lamparita, también mi aceitito, tengo que ir, y las otras, ¡pum! Ya me imagino en ese momento, ¿no? En ese momento para nosotros es el momento de comenzar a revisar con un autoexamen honesto, ¿no? Sería honesto. Dejarnos de mentir para darnos cuenta de lo que falta o qué nos falta.
si se tiene suficiente aceite. Es decir, si no hemos hecho nada, si tenemos una fe en Cristo verdadera, pero no hemos hecho nada. Debemos cerciorarnos si esa luz es suficiente, si realmente llevamos una vida espiritual en la obediencia a Cristo, que pueda iluminar nuestro camino y que sea atractiva a los demás y sobre todo que sea agradable a Dios. O sea, tenemos que hacer ese autoexamen. Dejarme de engañar con venirme, sentarme, escuchar o medio dormirme o de medio prestar atención. Ya vine, ya cumplí, ya me voy. Y las cosas siguen igual, llegar a casa y otra vez los pleitos, otra vez las discusiones, otra vez los problemas económicos, otra vez hay que pagar la renta, otra vez hay que, etcétera, etcétera. Y la distracción y la concentración en las cosas materiales, en las cosas físicas o las cosas emocionales o simplemente en la diversión, porque ahorita es un riesgo. Hay diversión en las redes sociales a pasto que distraen la mirada que está puesta hacia Cristo, hacia la diversión. Entonces tenemos que tener ese cuidado de cerciorarnos con humildad en qué estamos fallando o qué nos falta, ¿no? Si a nuestra fe le faltan obras, pues es el momento de corregir, ¿no? Ya me di cuenta que no he hecho nada, que no he hablado pues a nadie le he hablado de Cristo, ¿no? Decía la alabanza que escuchamos hace un rato, ¿no? Hay millones de personas que se mueren sin conocer que existe Cristo. Hay vecinos que no saben que nosotros somos cristianos. Hay vecinos que no saben que nosotros amamos a nuestro Señor, que seguimos a nuestro Señor y que por medio de Él ha habido una transformación en la cual nuestra vida ya no es la de antes, que nos ha sacado de la miseria de las adicciones, que nos ha sacado de esa miseria espiritual en la que estábamos sumidos, en ese lodazal, en ese fango donde estábamos metidos, que nos ha perdonado y que ahora tenemos la promesa de la vida eterna, que ya la culpa del pecado ya se ha ido de nosotros. Entonces es momento de corregir, porque todos deseamos que cuando llegue el momento, pues Jesús encuentre en nosotros una fe íntegra, fortalecida, que haya producido obras, que por la obediencia a sus mandamientos nos haya llevado a una vida plena en el Espíritu, aún dentro de las dificultades diarias. Todos lo deseamos, pero no todos podrán solo creer o pensar que lo es. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de preguntarnos, ¿estás seguro de tener fe? Primero, ¿no? Estamos hablando de fe. La fe tiene que llevar obras, la vida espiritual tiene que llevar obras, porque no hay una vida espiritual si no hay obediencia. O sea, eso parece un juego de palabras, pero el aceite es la vida espiritual. La vida espiritual se desarrolla a través de las obras en obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, nos podría preguntar alguien, ¿has permitido en todas las áreas de tu vida que el Espíritu de Dios te guíe? ¿Lo has permitido? ¿Le has permitido a Dios que sea tu guía, que sea tu dirección, que sea el que decida sobre tus decisiones? ¿Le has preguntado a Dios cuando necesitas ayuda? ¿Le has preguntado a Dios si es lo correcto tomar decisiones en lo económico, comprar, por decir algo que no necesitas, pero con tal de presumir, pues lo haces, en vez de a lo mejor de poder llevar
una despensa a alguien que lo necesita, ¿no? ¿Te has preocupado por el huérfano, por la viuda, dice? ¿Te has preocupado por darle un plato de comida a alguien que lo pida? A veces las personas que andan en la calle, por ejemplo, pues con la trompeta todo el día, diga, pues ese es su oficio, él lo quiso, así lo decidió él, pero está trabajando, ¿no? Y su palabra dice que el que trabaje, que coma, ¿no? O sea, ¿cuándo has sido generoso para darle una manzana, una moneda, ¿no? Si no quieres darle moneda, una manzana, un plato de arroz o un vaso de agua. Nadie es tan pobre que no tenga un vaso de agua para darle a otra persona, ¿no? ¿Reconoces a quién debes obedecer? ¿Reconoces quién es tu autoridad inmediata? ¿Quién Dios ha delegado? Sabemos que debemos obedecer a Dios, pero sabemos también que Dios ha delegado autoridades en los padres, en nuestros padres son nuestras autoridades, que nuestro patrón es nuestra autoridad, que hay un presidente y esa es nuestra autoridad, que hay un pastor y esa es nuestra autoridad. Y a ellos les debemos obediencia. Hoy, desgraciadamente, pues a los niños se les ha dado o se ha malinterpretado la libertad, ¿no? Porque a un niño ya no lo puedes corregir porque es posible que haya consecuencias. O simple y sencillamente los niños son rebeldes. Porque le dices, por ejemplo, tiende tu cama, arregla tu cuarto, ¿no? Haz tu tarea, que es la única ocupación que tiene, ¿no? Digo, los que no tienen necesidad de salir a trabajar por el pan de cada día, pero la mayoría no quiere hacer nada. No está. Anteriormente, digo, a la generación que me tocó, pues era no era de que quisieras, era de que lo que tenías que hacer, y no lo querías hacer, pues estaba el jaloncito de patillas, el jaloncito de orejas, y si no, pues el método más convincente, ¿no? En caso de las mamás, la chancla. Ahí estaba la chancla voladora, ¿no? Entonces, pero por medio de eso aprendimos a obedecer. Y aún así, aprendiendo a obedecer, pues yo no llevé una vida que digamos así de obediencia, ¿no? Pero por medio de Cristo, pues mi vida ha cambiado, porque eso sí lo tengo que decir, ¿no? Que he sido testimonio de esa parte, ¿no? Entonces, la otra pregunta sería, ¿escuchas la voz del pastor? La voz del pastor, del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿La escuchas? ¿Escuchas sus palabras cuando la lees? Cuando los hermanos o el pastor está dentro de la prédica y te está mostrando su palabra. ¿La escuchas? ¿Escuchas la voz de tu padre? ¿O eres desobediente? ¿O eres rebelde con él? ¿Escuchas la voz de tu esposo o de tu esposo? ¿La escuchas? Porque es tu autoridad. No tu dueño, pero sí tu autoridad. ¿Sí? ¿Escuchas la voz de los maestros en la escuela, los niños? ¿Escuchas la voz de las autoridades que tienes, por ejemplo, las de tránsito? O sea, ¿reconoces la voz del pastor? Porque todas las autoridades son delegadas por Dios. Ir en contra de la autoridad es ir en contra de Dios mismo. Oye, pero que la autoridad
Es que el pastor tiene sus defectos, ¿los ves tú? ¿Ves sus defectos? Está bien. Pero ¿tienes derecho de criticar su obra? Aquí, ¿tienes derecho de criticarla? No. Porque no tienes ni la experiencia, ni la preparación, ni la fe, el amor que él siente hacia Dios para hacer lo que hace en su iglesia, aun si es que tiene errores. Que mis padres tienen errores. Sí, los papás tenemos muchísimos errores. Somos humanos, muchos errores. Pero a los hijos, los padres los amamos y podemos dar la vida por ellos. Desde que nacen, estar al pendiente de ellos. Entonces, ¿cómo puedes criticar a papá o a mamá cuando no sabes los desvelos, las preocupaciones, el dinero, todo lo que sufrieron cuando estaban ustedes, los hijos, estaban enfermos, cuando necesitaban algo del colegio que tuvo la mamá que recortar para poder pagar colegiaturas o para poder dar para materiales de la escuela, que tuvo que recordar que en vez de carnita, pues ahora va a haber salchichitas, por ejemplo, ¿no? Ay, es que mi mamá siempre me da salchichas. ¿Ya sabes los sacrificios que cuesta el ganarse el dinero? ¿Tú sabes lo que sufre una persona que trabaja, las humillaciones, a veces el maltrato laboral que se padece y que es difícil traer dinero a casa para que el hijo se alimente? Entonces no podemos juzgar a nuestros padres. No podemos juzgar el amor de nuestros padres. ¿Y hay malos padres? Sí, hay malos padres. ¿Hay malas personas? Sí, hay malas personas. Y eso dice el pastor, que somos los que estamos aquí dentro de la iglesia. Porque no somos perfectos. Porque aquí estamos los hipócritas, estamos los adictos, estamos los enfermos emocionales, estamos los mentirosos, estamos los que no queremos ayudar, estamos los que no queremos mover un plato. Aquí estamos todos reunidos. Porque así es la iglesia y así nos ama nuestro Señor Jesucristo, así nos ama Dios. Así es que, hermanos, hermanitos míos, nadie sabe el momento en que ha de partir. Si hay tiempo suficiente para corregir cuando se desee. Los tiempos se acercan y a una gran velocidad, mis hermanos, a una gran velocidad. Es por eso que tenemos que apresurarnos a corregir lo mal que esté en nosotros. Para concluir, les voy a leer esto. Esta parábola nos enseña que debemos estar preparados para la venida del Señor Jesucristo, que Él regresa por la novia. Y el tiempo que pudiera tardar en regresar es un tiempo de preparación para recibirlo, para poder entrar en las bodas del Cordero y no ser extraños que sean echados fuera por no ser reconocidos cuando estemos frente a Él. Todas las cosas van a ser nuevas, la ciudad de Jerusalén, la creación de Dios va a ser nuevo, ya no va a haber sol, ya no va a ser necesario, pero también necesita haber criaturas nuevas, y esas criaturas nuevas somos nosotros, nuevas en Cristo Jesús. Una vida llena de fiel y llena de obediencia a los mandamientos nos lleva a una vida espiritual de santidad y justicia que tendrá su recompensa. Si de verdad se desea de corazón servir a Dios, si existe el anhelo de seguir los pasos de Cristo y se ponen en práctica, aún con sus altibajos, la única ocupación sería perseverar. Pero si hay algo que corregir
es hora de hacerlo, mis hermanos. Nadie desearía encontrar las puertas cerradas, como en la parábola de las vírgenes. Las consecuencias de una vida de desobediencia son serias, pero la decisión es de cada quien. Mis hermanos, damos por terminado hoy esta prédica. Vamos a despedirnos y hacerles la invitación a nuestros hermanos a escuchar la próxima semana, a vernos la próxima semana por estos medios. Les damos un abrazo, una bendición, que el Dios bendito los lleve por buen camino, haga a un lado sus obstáculos y los cubra con su manto protector, los llene de abundancia y de riqueza, los llene de paz como solo Él la da. Así es que nos despedimos, mis hermanitos.